Irán dispara misiles hacia bases estadounidenses en Qatar e Irak. Estados Unidos está incluso rastreando múltiples misiles disparados desde Irán hacia instalaciones militares estadounidenses en Qatar e Irak. Esto han confirmado dos funcionarios que están familiarizados con lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio. Para ahondar en el desarrollo de este conflicto en Oriente Medio, precisamente quiero saludar en Washington a José Luis Ramírez. Es abogado, además es analista internacional. Bienvenido, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias a ti y con todo gusto. Se confirma, señor Ramírez, la respuesta del régimen de Teherán a los bombardeos de Estados Unidos sobre 13 de sus más importantes instalaciones nucleares este fin de semana. Era de esperarse, pero antes de eso, el régimen de Irán ya había dicho que si Estados Unidos intervenía en este conflicto que inició entre Israel e Irán, pues la respuesta iba a ser recordada por todo el mundo. ¿Hay algo más que esperar de lo que hemos visto hasta ahora por parte del régimen de Teherán? Mira, yo creo que esta es la primera manifestación concreta de cuál iba a ser la muy esperada reacción del régimen iraní. El Ayatollah Khomeini, quien es la persona que al final del día decide qué se va a hacer exactamente como retaliación por los ataques de Estados Unidos. Creo que estaba estudiando esto con su equipo más cercano y las posibilidades eran varias. Una, y creo que es la que se está produciendo en este momento, que son ataques de retaliación o en alguno de los países en la zona del Golfo, o en este caso Qatar directamente, o en el caso de Irak, seguramente contra instalaciones militares de los Estados Unidos. Una de las circunstancias que podría darse sería que luego de este ataque, que puede causar algún tipo de daño, ya el gobierno iraní sienta que se ha cumplido, se ha satisfecho su deseo de venganza frente a los ataques realizados el sábado anterior en la noche por parte de los Estados Unidos y se le dé camino a la solución diplomática, que sería el ideal. Segundo, está todavía la posibilidad de que en el Estrecho de Hormuz se pueda dar el cierre, y recuerda que el 20% del crudo del mundo pasa por allí, amén de otra serie de elementos, gas, y para algunos países, especialmente para China, tiene un significado muy especial. Entonces, como estamos sobre la marcha y sobre los acontecimientos, no es fácil determinar en este momento qué podría seguir de aquí en adelante. De nuevo, el ideal sería que con estos ataques específicos por parte de Teherán a instalaciones militares norteamericanas quedara, por lo menos desde el punto de vista militar, subsanada la agresión que recibió Irán y se pudiera pasar ya a la parte diplomática para que el tema no escale más. Sin embargo, si el asunto continúa escalando, definitivamente las consecuencias pueden ser imprevisibles, no solo para la zona, sino a nivel internacional en su conjunto. Esta escalada de violencia en Oriente Medio, pues estamos haciendo la cobertura desde todos los ángulos. Uno de ellos está precisamente en Washington, D.C. Allí quiero saludar nuevamente a nuestro periodista permanente en la capital de Estados Unidos, Roberto Macedonio. Roberto, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Máxima preocupación en la capital de Estados Unidos. Han saltado todas las alarmas en la Casa Blanca. En estos momentos sabemos que el presidente Trump se encuentra en la sala de situación reunido con el Consejo de Seguridad Nacional. Junto a él, el secretario de Defensa Pete Hegseth, haciendo seguimiento a ese ataque. Era una reunión que ya estaba prevista en la agenda del presidente del gobierno, pero que adquiere una mayor dimensión e importancia tras este ataque trascendental. En estos momentos, como decimos, el seguimiento que se hace aquí es al minuto y lo más importante de todo, esa sala de seguimiento tiene un propósito fundamental, el de tomar decisiones. Cuando el presidente Trump se reúne con su Consejo de Seguridad Nacional, lo hace para escuchar consejos, nunca mejor dicho, tener la última palabra y tomar una decisión de la que todos estamos pendientes en Washington y en el resto del mundo. Por eso nos gustaría preguntarle también al señor Ramírez, aprovechando que nos acompaña en este momento, que muchos consideran ya históricos, en el que puede cambiar el curso de la historia. Señor Ramírez,
¿Qué van a aconsejar al presidente de Estados Unidos y qué decisión podría llegar a tomar él? Roberto, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, tú y yo que estamos hoy viviendo el calor de esta ciudad, no solamente por la temperatura alta, sino la temperatura de tipo político y militar que estás cubriendo en directo. Mira, la lógica sería, de nuevo, de acuerdo al resultado de los ataques y el daño que se haya podido llevar a cabo por parte de los misiles iraníes a instalaciones militares de los Estados Unidos, va a depender la respuesta de los Estados Unidos. Si se llegara a solventar el problema con la destrucción de alguna parte de estas instalaciones militares, en lo posible que no haya pérdidas de vidas humanas, y Estados Unidos considera que con esto el tema queda resuelto, ya se pasaría a la parte diplomática. Esto tiene ya otra serie de connotaciones si eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Y tú lo has venido viendo y registrando en directo. La pregunta que se ha venido haciendo la opinión pública nacional e internacional es cuál fue el daño real que se ocasionó a estas tres instalaciones nucleares en Irán bombardeadas el sábado en la noche. Si el daño fue importante, pero no definitivo, como todo parece indicarlo, Irán podría reiniciar su programa de enriquecimiento de uranio, pero le tomaría seguramente unos 2 o 3 años en hacerlo, pero todavía mantiene esa capacidad nuclear abierta. Si el daño fue definitivo, quedaría en una situación muchísimo más débil, pero todo parecería indicar que todavía se mantiene una posibilidad de retomar ese programa a más largo plazo, y con esto, un ataque selectivo como el que acaba de hacer Irán contra unas bases militares concretas, tanto en Qatar como en Irak, podría llevar a que el asunto baje de nivel, al menos con respecto a Estados Unidos, y se entre en la negociación diplomática. No es lo mismo con Israel, porque ya supiste que hubo de nuevo intercambio de misiles de Irán contra Israel y un ataque muy fuerte que hubo de Israel contra Irán hoy en el curso del día. Esto sería tal vez lo que tendría para decirte, Robert. Señor Ramírez, quería preguntarle, porque el petróleo se desploma un 4% mientras Irán dispara esos misiles hacia bases estadounidenses. Si se concreta esta medida del bloqueo del estrecho de Hormuz, sé que es el 20% del crudo que transita por allí, ¿cuál sería el impacto a otras potencias del mundo? ¿A quién van a incomodar? Carlos, de inmediato China. Yo no sé si ya escuchaste la reacción. En Beijing hay una gran preocupación por este tema, porque sabes que China necesita urgentemente del suministro del petróleo, pero también hay petróleo de otros países del Golfo Pérsico, de Arabia Saudita específicamente, que tienen que transitar por esta zona y pasar por el estrecho de Hormuz. Es decir, que Irán tiene mucha claridad en que donde decidiera utilizar la presión de este tipo de armas y se dispara el precio del petróleo, puede suceder algo similar a lo que pasó en la guerra Rusia contra Ucrania, que llevó a los niveles del petróleo a precios bastante altos, aumentó la inflación en muchos de los países de la región, y fíjate que podría darse una circunstancia muy curiosa. El hecho, lo conoces, de la campaña del presidente Donald Trump frente a la inflación que se generó en los Estados Unidos, en buena parte debido a los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania, podrían presentarse en este momento, porque ese cierre del Golfo y un cierre a largo plazo, mediano o largo plazo, podría llevar de nuevo a un incremento del precio del petróleo y la gasolina aquí en los Estados Unidos y un consecuente aumento en los niveles de la inflación, que no le convienen para nada al presidente Donald Trump. Es decir, que incluso Estados Unidos podría terminar siendo uno de los perjudicados con esta circunstancia.